En esta unidad didáctica vamos a tratar de los materiales plásticos. Los materiales plásticos pertenecen al bloque de contenidos de los materiales de uso técnico. Se llaman así porque se utilizan estos materiales para fabricar objetos. Los primeros materiales técnicos que utiliza el ser humano pues es la madera. A continuación le sigue la utilización, cuando ya lo descubre, el de los metales, entre ellos el bronce, el hierro y el acero. Por último se terminan incorporando el cristal y el vidrio. Y ya a finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX se utilizan unos materiales que proceden del petróleo, en su mayoría, y por lo tanto son artificiales, que son los materiales plásticos que vamos a ver ahora. Lo primero que vamos a comprender es de cómo están hechos los materiales plásticos. Por ejemplo, ya sabemos nosotros que la madera está hecha prácticamente de dos sustancias, una que es la celulosa y la otra es la lignina, que es la que le da la resistencia que tiene en la madera. Los plásticos, sin embargo, son materiales artificiales, es decir, nosotros lo que hacemos es que cogemos un material como el carbono y el hidrógeno, tenemos lo que se llama un monómero, y lo que hacemos es que vamos uniendo cadenas largas de monómeros hasta formar el polímero. Entonces, así, de esta manera, nosotros pasamos, por ejemplo, podemos pasar de un etileno, que es la fórmula que tenemos aquí, que podemos ver aquí, y pasarla a un polietileno, es decir, una sucesión enésima de moléculas de etileno conectadas entre sí. Los plásticos, al ser un material artificial, no se pueden extraer como, por ejemplo, podemos extraer los minerales o las lanas o, por ejemplo, la madera misma, sino que realmente necesita un proceso de fabricación en la industria. Para ello, nosotros lo que utilizamos es una especie de tolva, donde tenemos un agitador que está representado aquí por este molinillo, a la cual nosotros le inyectamos normalmente el monómero, que está en formato gaseoso. A la misma vez le inyectamos un disolvente por uno de los conductos de entrada que tiene esta tolva. Este disolvente lo que se encargará será de romper los enlaces del carbono con el hidrógeno, y a la misma vez le vamos a meter un catalizador. La función de los catalizadores dentro de la industria química es simplemente acelerar los procesos, para que el proceso químico que tenemos nosotros aquí, que es el de convertir los monómeros en polímeros, sea más rápido. Es una reacción en la que nosotros vamos a ver cómo sube la temperatura, cómo sube la presión y cómo debemos de agitar nosotros nuestra disolución. Una vez que se ha producido el polímero líquido, este pasa a lo que es una secadora. Ahí le extraemos la cantidad de humedad que pueda tener y lo que vamos a obtener son como una especie de terruños de plástico. Estos terruños lo que vamos a hacer es triturarlos hasta convertirlos en un polvo, y una vez que están convertidos en polvo, simplemente envasarlos y mandarlos a la industria transformadora. Los plásticos, dependiendo de cómo sea la estructura interna que tengan, o incluso también que otros aditivos se le echen, tienen una clasificación. Los primeros son los termoplásticos, son los plásticos casi de más uso común. Tienen la característica de que solamente son cadenas lineales, no están entrecruzadas entre ellas, no hay ningún enlace entre las fibras y son, por tanto, plásticos que se pueden deformar fácilmente con el calor. Esto lo vamos a aprovechar para cuando haya que reciclarlos, son los más idóneos para poder ser fundidos y darle nuevas formas. Después tenemos otro grupo de plásticos que son los termoestables, que para ser formados, aparte de lo que es el calor y la forma, hay que darles un reactivo específico. Solamente cuando se le da este reactivo específico es cuando se crean enlaces entre las fibras entre sí. Dan lugar a plásticos relativamente más duros que lo que son los termoplásticos. A cambio tienen un problema, y es que no podemos volver a reciclarlos, ya que antes de que se puedan fundir, de que podamos fundirlos, se van a quemar. Y por último tenemos los elastómeros, que tienen unos enlaces entre las fibras, unos enlaces relativamente débiles, lo que permite que esas fibras recuperen su posición natural una vez que se deforman.
Por lo tanto, su característica principal es la elasticidad, ¿no? Su reciclabilidad es muy parcial, porque realmente no se utilizan como por ejemplo los termoplásticos, que los fundimos y los podemos volver a usar con el mismo tipo de plástico, sino que realmente se reciclan para darle otro tipo de uso ya muy diferente del objeto al que se fabricó. Si empezamos a ver ya los diferentes tipos de plásticos termoplásticos, vamos a encontrar una lista bastante larga. Podemos empezar con lo que es el polietileno, que es uno de los plásticos más usados en la actualidad. Tenemos dos tipos, uno de ellos es el de baja densidad, que es un plástico ligero y resistente. Y este es el que utilizamos habitualmente para la fabricación de bolsas, precisamente por esa ligereza y resistencia que tiene lo que es el polietileno. Y ya si utilizamos un polietileno de más alta densidad, ya obtenemos un plástico bastante más resistente. Y entonces este es el que vamos a utilizar para lo que serían los juguetes. Tenemos otro tipo de plástico que es el poliestireno, no debe de confundirse con el polietileno, donde tenemos dos tipos también. Tenemos el poliestireno normal. Este poliestireno normal, que es un plástico también rígido, tiene la característica de que no deja sabor, con lo cual los alimentos que nosotros podamos envolver o podamos colocar en él no van a tener el sabor típico a plástico que muchas veces decimos. Después tenemos otro donde ese poliestireno nosotros le introducimos un gas y lo que hacemos es que lo calentamos. Al calentarlo los gases se expanden haciendo que las bolas, las perlitas de poliestireno se hagan más grandes. Al aumentar el volumen teniendo la misma masa, evidentemente tenemos un plástico que es menos denso. Tiene un mayor volumen por una misma masa y por lo tanto su densidad aumenta. También el hecho de que tengamos a base de burbujas lo que hace es que lo volvemos bastante aislante. Una de las aplicaciones principales que tiene el poliestireno es el corcho blanco. Siguiendo con los plásticos termoplásticos, seguimos con el polipropileno. El polipropileno es un plástico muy parecido al polietileno, pero tiene una característica y es que es más duro y menos flexible. Precisamente por eso se utiliza para la paquetería de plástico. Al ser también resistente a la humedad y al resto de los líquidos, se usa en la jeringuilla. El cloruro de polivinilo es uno de los plásticos más importantes que podemos estar utilizando hoy en día en nuestra sociedad. Tiene una característica y que es la resistencia mecánica, es un plástico muy rígido y además es resistente a la lejía y a otros químicos, pero además también es resistente a las bacterias, con lo cual nosotros lo utilizamos en lo que son las canaletas de desagüe de los sanitarios. Después, por último, tenemos el polietileno terestalato, el PET. Y este también es otro de los plásticos más usados, ya que es un plástico que aparte de ser transparente, se puede colorear y además no deja escapar los gases, con lo cual se utiliza en las botellas de bebida, sobre todo las botellas de bebida carbonatadas, la que podemos llamar la Coca-Cola, Pepsi, etc. Otro de los plásticos también utilizados hoy en día es el policarbonato, puesto que tiene una característica fundamental que es la transparencia y la resistencia. Esa transparencia y esa resistencia es lo que hace que hoy en día muchas gafas, sobre todo las deportivas, se estén fabricando en este tipo de plástico en vez de hacerlas en vidrio. El polimetil de metacrilato, que la gente tiene la costumbre solamente de llamarlo metacrilato por comodidad, también tiene una transparencia bastante alta y también sobre todo es el plástico más resistente que podemos encontrar. De hecho se utiliza en los cristales antibalas. Y por último tenemos el politetrafluoroetileno, que su nombre comercial es el teflón. Sus dos características es la antiadherencia, es decir, el hecho de que utilicen flúor hace que los alimentos no se peguen y además es un producto que además es resistente al calor. Uniendo estas dos características, lo lógico es que se utilicen las sartenes antiadherentes.
También podemos encontrar el teflón en una especie de cinta blanca que se utiliza para lo que son sellar las conexiones de las tuberías de agua. Pasamos ya a la lista de plásticos termoestables. Como podemos comprobar, ya la lista ha quedado bastante reducida. Los plásticos termoestables tienen la característica de los enlaces cruzados en las fibras longitudinales, con lo cual la característica principal es su gran resistencia mecánica, ¿no?, a los golpes, y puesto que son bastante indeformables. Si empezamos por los fenoles, vemos que donde pone buenas propiedades eléctricas se debe sobre todo a que son muy buenos aislantes, tanto de la electricidad como del calor, con lo cual se utilizan interruptores eléctricos para asegurarnos que la electricidad no va a alcanzarnos a nosotros. Y después también en los mangos de cocina, en los mangos de sartenes y de ollas, haciendo también que el calor no nos llegue hasta la mano. Las aminas, su característica principal es su resistencia al impacto, al golpe, a la perforación, con lo cual se utiliza sobre todo en cascos para barcos. Las resinas de poliéster se suelen juntar junto a la fibra de vidrio, y también, aparte de cascos para barcos que se suelen realizar con poliéster y con fibra de vidrio, sobre todo se utiliza en los paneles de los coches, los paragolpes, etc. También en las cañas de pescar y los esquíes, porque tienen la característica de que se pueden deformar pero sin romperse. Y por último tenemos las resinas epoxi. Las resinas epoxi tienen la característica de ser muy adherentes, se pegan prácticamente a cualquier superficie. Entonces, estas resinas epoxi lo que no vienen es ya preparado, sino que vienen en pegamento de dos componentes. Uno de ellos con el plástico termoestable y con el otro el reactivo, que es el que lo hace que se produzca la reacción química. Cuando se juntan ambos y después de un tiempo de secado, hace que las piezas sean muy difíciles de despegar. Y ya tenemos por último los plásticos elastómeros. Estos tienen las líneas, las fibras longitudinales, tienen unos enlaces puntuales, con lo cual hacen que estas fibras se puedan doblar y retorcer, pero pueden recuperar su posición inicial. Precisamente los cauchos es su característica principal, su elasticidad, ¿no? Entonces su uso es en los neumáticos y en los balones, material deportivo de ese tipo. Los neoprenos tienen la característica de que ser aislantes térmicos excelentes, ¿no? No son tan elásticos como los cauchos y por lo tanto los trajes de buceo es verdad que cuestan trabajo colocárselo, pero una vez colocado se adapta perfectamente al ser humano. El poliuretano es un componente, es un plástico que es muy resistente a la corrosión, entonces se suelen utilizar en rodillos y esponjas. También se suele utilizar en las suelas de los zapatos, las suelas de plástico, que sobre todo de aquel calzado que por sus características esté muy expuesto a ser roto, etcétera, como son las botas de montañismo, etcétera, tienen lo que es la suela de poliuretano. Y por último tenemos las siliconas. Las siliconas, las características que tiene es que son estables a alta temperatura y a la intemperie. Por eso se utiliza como impermeabilizante. También tiene características de que pueden ser muy buenos adhesivos. Y también, por lo tanto, se utiliza sobre todo en materiales de construcción. También tiene la característica de que el cuerpo no lo rechaza y por lo tanto se utilizan en implantes médicos. Ya fuera de lo que son los plásticos procedentes del petróleo, tenemos los bioplásticos. Estos bioplásticos nacen por el problema sobre todo de la contaminación de los plásticos tradicionales. Se fabrican a partir de una serie de materiales orgánicos a los cuales se les extrae normalmente el almidón y lo que son las cadenas largas poliméricas. Estos materiales suelen ser la soja, la patata del maíz, de aquellos, pero no el producto entero, sino de los residuos que normalmente dejamos. Y se usa preferentemente en la fabricación de bolsas, vasos y de muchos componentes más.
Ya pasando a las técnicas de fabricación de plástico, vamos a empezar por la que quizás creemos que casi todo el mundo conoce, que es la de inyección. Esta técnica de fabricación de objetos se caracteriza porque necesita un molde. Quizás es la parte más complicada, puesto que el molde es caro de fabricar. Entonces, una vez que ya tenemos definida la pieza y fabricado ese molde, lo que hacemos nosotros es coger la materia prima del plástico, introducirla dentro de lo que es un conducto y a través de un motor eléctrico y un tornillo sin fin, lo que vamos haciendo es empujándola. A la misma vez se va calentando de tal manera que la podemos ir fundiendo, de tal manera que al llegar a la boquilla entra directamente en lo que es el molde. El molde está dividido en dos partes porque debe de separarse. Al separarse se consigue ya la pieza completa. Sí es verdad que la inyección es un proceso bastante caro, pero también es verdad que nos permite fabricar piezas complicadas que no podríamos hacer de otra manera. Si pasamos a la técnica de fabricación por extrusión, vemos que el dispositivo es muy parecido. Seguimos teniendo plástico granulado que introducimos dentro de lo que es el tornillo sin fin. Los elementos calefactores van otra vez también calentando lo que son las bolas de plástico. Pero aquí esta vez, en vez de tener un molde a la salida de la boquilla, lo que hacemos es que seguimos empujando el plástico y es la propia boquilla la que nos va a definir la forma que van a tener estos objetos. Normalmente se utilizan para objetos que tienen una sección simple, como podemos ver aquí, que son redondas o que son cuadradas o son planas con unas pequeñas variaciones, etcétera, y piezas muy largas, puesto que lo que nos interesa sobre todo es sacar perfiles muy grandes y haciendo que la fabricación sea bastante barata. Tenemos aquí lo que es la fabricación por soplado. Para la fabricación de soplado volvemos a necesitar lo que es un molde, que es el que nos va a dar la forma final del objeto que vamos a fabricar. Sí necesitamos lo que es una preforma. La preforma es esto, es decir, es una forma ya hecha con un molde habitualmente, de tal manera que es lo que nosotros introducimos en la cabecera de nuestro molde de soplado. Una vez que está introducido, calentamos el molde y le metemos aire a presión. Como es un plástico moldeable, el plástico lo que hace es que se expande y al expandirse adopta la forma de ese molde. Se utiliza sobre todo para la fabricación de botellas. Ahora tenemos la técnica de fabricación al vacío. Esta técnica se utiliza cuando queremos fabricar objetos que tienen un cierto tamaño, pero a la misma vez tienen que tener un grosor muy fino. Entonces, la manera más adecuada es hacerlo con un sistema basado en calentarlos, pero no tanto como para que se fundan, sino simplemente para que se queden blandos. Para ello suelen tener una rejilla calefactora que da el calor controlado. Una vez que el plástico se encuentra lo suficientemente blando, se produce un efecto de vacío a través de una boquilla que tienen. Estas boquillas lo que hacen es que absorben el plástico y este plástico adopta la forma de este molde de vacío. Ahora empezamos con las técnicas de fabricación que se utilizan sobre todo con los termoestables. Cuando nosotros queremos unas piezas de gran tamaño que también sean resistentes al impacto, como estuvimos comentando, que era la característica principal de los plásticos termoestables, podemos utilizar la técnica por compresión. Como podemos ver, tenemos el plástico primario, al cual le vamos a echar el reactivo que hace que solidifique ya en el plástico final, en aminas, en fenoles, en poliéster y en epoxi no, porque el epoxi ya dijimos que normalmente se presenta en estado líquido porque es un adhesivo. Una vez que hemos hecho ambas cosas y le sometemos a calor,
lo que hace es que una prensa hidráulica aplasta completamente lo que son estas bolas que están ya en estado pastoso. Una vez que las ha aplastado y ha adoptado la forma tanto de la parte contenedora como del pistón, el plástico se enfría y una vez que se enfría ya podemos extraerlo. Se utiliza sobre todo en la industria automovilística, en el uso de salpicaderos, en el uso, por ejemplo, de los paragolpes que antiguamente eran metálicos y hoy en día se han sustituido por paragolpes de plástico. Pasamos ahora a uno de los sistemas ya artesanales de fabricación. Aquí ya la industria no tiene tanta presencia. La fabricación por impregnación de resina consiste en, sobre un molde, colocar una serie de láminas de materiales ya termoestables como las minas o las fibras de poliéster. Una vez que se colocan sobre el molde a cubrir, se ajustan bien y se impregnan normalmente con una resina epóxi, lo que le da ya la firmeza y la unión. Se van haciendo capa tras capa, tanto de lo que sería el material termoestable, la mina o el poliéster, y lo que sería la resina epóxi. Una vez que ya se han colocado todas las capas, primeramente le aplicamos presión con un rodillo para saber que está todo ajustado, que no queda ninguna lámina levantada. Y después con una bolsa especial se le hace el vacío, con lo cual hace que todas las capas colocadas cojan firmeza, cojan unión. Una vez seca la resina, ya procedemos directamente a desmoldar lo que es el objeto ya terminado completamente. Y por último tenemos la fabricación por espumación. Se utiliza para hacer los objetos que nosotros llamamos de corcho blanco. Ya sabéis que la materia prima era el poliestireno, al cual le hemos introducido un gas que al darle un poco de calor pues aumenta de volumen, y haciéndolo también el plástico que lo rodea. Así obtenemos lo que son las bolitas de poliestireno expandido. Estas bolitas se colocan ya dentro de un molde al cual le volvemos a aplicar ya calor y presión, obteniendo al final lo que es el objeto. Estos objetos normalmente se utilizan por su ligereza, pero también a la misma vez por su resistencia, para proteger a otros objetos delicados, sobre todo del mundo de la electrónica. Un tema importante con el tema de los plásticos es el reciclado. Ya hay autores que hablan ya de lo que es el cuarto reino. Si recordamos un poco de ciencias naturales, recordábamos que había el reino mineral, el reino animal, el reino vegetal, y ya por la cantidad de objetos de plástico ya se está hablando de que existe el reino del plástico. Es un problema que tenemos en la sociedad, puesto que contaminan y su tiempo de degradación es bastante alto. Si bien podemos tener una solución y es aprovechando sus características de reciclado. También es verdad que hemos comentado de que hay una serie de plásticos que no se pueden reciclar, entonces la alternativa es usar su poder calorífico. Para conseguir el reciclado correcto de los plásticos, lo primero que tenemos que realizar es una recogida selectiva, es decir, tener ya el plástico ya separado de la materia orgánica y del papel. Para ello utilizamos lo que es el contenedor amarillo. Una vez que este plástico es recogido por la industria que se dedica a reciclarlo, se separa por códigos y colores. Cada plástico que es reciclable, todos los termoplásticos, llevan un código o un número identificativo. También se separa por colores para evitar cuando se fabrican los nuevos objetos que haya diferencias de color. Según estamos hablando de termoplásticos, termoestables o elastómeros, vamos a tener unos tratamientos completamente diferentes. Por ejemplo, el primero es el reciclado mecánico, que se utiliza con los plásticos termoplásticos, con lo cual los objetos que son reciclados, lo primero que se hacen es que se lavan, se separan aquellos que no quedan limpios, son aquellos que están excesivamente deteriorados, estos se quitan y se llevan a lo que es otro tipo de reciclado, que lo vamos a ver posteriormente, que es el reciclado térmico.
Una vez que están lavados, los trituramos y con lo cual obtenemos prácticamente la misma materia prima que obtuvimos durante la fabricación del plástico, aquel que se tenía que hacer en una tolva, hacer el secado y hacer la trituración. A estos plásticos ya reciclados, hechos ya perlitas, le añadimos los nuevos materiales. Y lo que hacemos es que volvemos ya a introducirlos dentro ya de los procesos de fabricación que hemos visto anteriormente. Para los plásticos que no tenemos la posibilidad de reciclarlos convirtiéndolos de nuevo en objetos reutilizables, como por ejemplo pueden ser los termoplásticos sucios, todos los termoestables y aquellos elastómeros que no se van a reciclar para el asfaltado, como por ejemplo los cauchos que sí se utilizan para ese tipo, podemos aprovechar la energía calorífica que tienen almacenada. Para ello lo que tenemos que hacer es triturarlos y meterlos en un horno y produciendo su combustión. La combustión de estos plásticos provoca que el agua que hay en una caldera se convierta en vapor y este vapor pueda mover una turbina que está conectada a un alternador de corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica ya después es lanzada a la red eléctrica española para su aprovechamiento por las industrias y los hogares.